Bien, vamos a compartir en la pantalla el tema que vamos a desarrollar hoy. Ay, sí, a mí tampoco me lo Buenas presentaron. noches a todos y a todas las señoritas. ¿Cómo le está llegando la señal? Bueno, a ver, ¿me escuchan? Hola, Select, ya. Vamos a dar inicio a un nuevo tema, que es el tema 5 sobre la auditoría financiera, ¿no? Vamos a ver el índice. En su pantalla se muestra el índice. Ahí se puede ver lo que es el uno sobre la planificación, ¿no? Implica relevar la información. Segundo, memorándum de planificación de auditoría. O sea, el tercero, la evaluación del control interno. Cuatro, los programas de auditoría. Como segundo punto tenemos la ejecución, que también implica ver la ejecución de los programas de auditoría, ¿no? También corresponde revisar la evidencia. Y finalmente, desarrollar lo que son las planillas de deficiencias. Como tercer punto, la comunicación de resultados. Tenemos que ver dentro de esto lo que son las actas de validación, los resultados del examen. También vamos a ver los tipos de opinión del auditor. Finalmente, el informe de control interno. Como verán, es un índice extenso que debemos desarrollar en este tiempo. La idea es que recordemos lo que ya hemos visto en la materia de auditoría financiera. Han debido seguramente comentar los docentes en ese entonces sobre varios puntos que están acá expuestos, ¿no? O nos equivocamos, alguien podría tal vez decirme, el licenciado, no he visto yo ese tema, no hemos tenido la oportunidad de poder llevar adelante. Entonces, con mucho gusto vamos a reforzar. Todos han debido ver, ¿no? Parte de auditoría financiera. ¿O hay alguna excepción? Por favor. Ahora podemos tomar en cuenta. Bueno, entonces vamos a continuar. Es importante ver por qué razones se hace la auditoría financiera en el sector público. Generalmente se define porque se tiene que cumplir con el mandato legal. ¿Cuál es el mandato legal? Si vamos a partir de los auditores internos, en la actividad que lo vincula a una auditoría financiera se denomina auditoría de confiabilidad. Este examen de auditoría de confiabilidad debe ser realizado en el marco de las normas de auditoría financiera que emitió la Contraloría General del Estado. De acuerdo a lo que se refiere la ley financiera que se emite para cada gestión, es necesario que el auditor
acompañe su informe a los estados financieros de las instituciones públicas. Textualmente, solamente la ley financiera hace referencia a la remisión de los estados financieros. Pero se extrae ese texto y el Ministerio de Economía ha formulado un instructivo para el cierre de cada gestión, donde ya exige a las instituciones que los estados financieros sean acompañados por los informes de los auditores internos. Entonces, de ahí la obligatoriedad de que se tiene que cumplir con esta actividad. En cuanto a lo que son las firmas de auditoría externa, el mandato legal radica en el hecho de que un convenio firmado por un financiador con el titular de la institución pública exija de que se tenga que realizar la auditoría de esas operaciones que han sido financiadas. Otro tema es el requerimiento que hace el Servicio de Impuestos Nacionales a las empresas públicas, como también a todas las empresas del sector privado, que si supera el margen de ingresos, hemos entendido que es 1.200.000, debe acompañar un informe de un auditor externo. Por eso es que se hace referencia a que debe cumplirse con el mandato legal. Por esa razón, el auditor debe elaborar cada gestión sus informes de auditoría externa. Los auditores internos, su informe de confiabilidad. Esto más que todo para justificar la relevancia del tema que estamos revisando el día de hoy. Ya entrando lo que es la planificación, nosotros tenemos que tomar en cuenta los siguientes puntos. Cuando alguien organiza una actividad y planifica, tiene que preguntar qué tipo de trabajo vamos a realizar, cuál es el objetivo del examen, cómo lo vamos a hacer, quiénes lo van a ejecutar, cuándo se va a iniciar y se va a ejecutar, en qué regiones y lugares geográficos se van a realizar. Son preguntas básicas, pueden ver varias. ¿Quiénes son sus principales clientes? ¿Qué tipo de institución es? Si estamos hablando de un auditor interno, hará referencia de que en cumplimiento a su planificación operativa anual, ha tenido previsto llevar adelante el examen. Entonces, ya de estas situaciones surge la formulación de la actividad, porque tiene que estar dentro del programa, dentro de lo que es la planificación, llevar adelante y responder a cada uno de estos puntos que están acá presentes. Bien, ¿qué implica planificar? El auditor tiene que adelantarse a los diferentes trabajos que hacen a la administración. ¿Por qué razón? Porque necesitas rescatar, ¿no? Bien, a ver, vamos a dar una pausa acá. Jason me está escribiendo al chat, dice, hay compañeros que están en el
En espera. Sí, les estamos agregando. Mientras van ingresando, se les está agregando. Entonces, agradecemos a Jason por su mensaje. Ya. En lo que es la planificación de auditoría financiera, el auditor tiene que aprovechar la evidencia que puede obtener de esas actividades de cierre que hace cada institución pública. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, señoritas y jóvenes, cada gestión emite pues su instructivo de cierre contable, presupuestario y de tesorería. Entonces, ahí detalla una cierta cantidad de actividades para poder cerrar las operaciones financieras, presupuestarias y patrimoniales. En ese sentido, eh, es menester de que por oportunidad auditoría interna, así como también una auditoría externa, puedan ver las formas de poder rescatar evidencia. En el caso de la auditoría interna, como es parte de la institución, va a poder organizarse. Pero en el caso de la auditoría externa, posiblemente no tengas oportunidad porque a veces les contratan después del cierre del año y entonces ya no pueden, por lo menos ellos, ser partícipes de las actividades de cierre. Entonces siempre van acudiendo a sus pruebas retrospectivas para poder obtener evidencia. Pero sería oportuno que las instituciones que van a requerir por mandato legal una auditoría financiera por un periodo contable definido, entonces las contraten antes del cierre. Sería más productivo. El auditor, además de participar en las actividades de cierre, también tiene que obtener evidencia de los informes de auditoría de los años anteriores. Debe conocer si sus predecesores han llevado adelante una actividad cuyo resultado ha dado lugar a una opinión limpia. O, en su caso, puede ser de que hayan generado una opinión con salvedades o una opinión negativa, dependiendo del caso. El hecho es de que tiene que tomarse conocimiento para poder determinar las bases sensibles, o como se dice, las áreas críticas. Evidentemente, como se tiene información de la ejecución presupuestaria, el auditor también tiene que conocer en qué partidas y rubros se ha dado una mayor ejecución. No nos olvidemos de que la ejecución presupuestaria también está vinculada con el manejo de recursos. Al planificar, ¿qué debemos hacer? Debemos determinar niveles de riesgo, leves, altos, bajos. Debemos, para eso, comprender las actividades, sus competencias de cada institución pública. Si yo en este momento les hago referencia a una competencia de la entidad, de una entidad pública, posiblemente no me respondan la mayoría porque no han llegado a hacer una actividad sobre esa institución. Eso es normal, eso es natural porque tendrían que primero comprender la actividad como tal, ¿no? Nosotros como auditores tenemos la obligación de conocer las normas que regulan las operaciones. Tenemos que reconocer y discriminar las actividades operativas de las actividades administrativas. Tenemos que ver cómo se lleva adelante esto de la tendencia que se da en cuanto al comportamiento
de sus operaciones, de su desempeño. Tenemos un arduo trabajo, ¿no? Como auditores. Tenemos que nosotros también establecer niveles de significatividad. ¿Qué quiere decir eso? Puedes definir a niveles de estados financieros una importancia relativa, a nivel de saldos de cuentas, a nivel de cuentas específicas, toda vez de que la naturaleza de las actividades obligan al auditor a que pueda hacer una valoración de la significatividad por niveles de relevancia. A ver, me explico en esta parte. ¿A qué me refiero con niveles de significatividad? Para algunos tal vez es un término nuevo. Dentro de lo que es la auditoría, hay pues puntos dentro de los estados financieros que ya pueden afectar las decisiones de los usuarios. Y esa afectación que puede generarse en la decisión de los usuarios tiene que ser valorada por el auditor. Es decir, a partir de los 100 millones, mi decisión, si es que existe una distorsión, mi decisión va a ser afectada. ¿Por qué razón? Porque va a incidir en mis resultados, va a incidir en mi patrimonio, va a incidir en diferentes estados financieros. Entonces, por eso es que uno tiene que definir el umbral. Se denomina así porque decimos es pues la línea divisoria entre lo que sí daña y entre lo que no daña. Eso es lo que tenemos que definir nosotros como auditores en esto de la auditoría financiera. Identificamos las áreas críticas. ¿Por qué razón? Porque sabemos de que hay áreas que son más sensibles que otras. ¿Por qué? Porque están vinculadas con la actividad principal de la institución. Entonces hay que registrar y marcar y hay que enfatizar en esas áreas. ¿Para qué? Para que se pueda tomar un enfoque correcto de cómo y qué pruebas se tienen que llevar adelante en ciertas transacciones. Respecto a lo que es la evaluación de control interno, nosotros también tenemos que hacer referencia a que tenemos que aplicar técnicas. Técnicas para poder relevar, técnicas para poder comprender, técnicas que nos permitan también al final confirmar la implantación del sistema de control interno. Y la implantación del sistema de control interno se ve a nivel de entidad como a nivel de procesos. A nivel de entidad porque va a tener una afectación a nivel general, a nivel de procesos que va en sí incidir en una actividad u operación específica. Esos puntos debemos nosotros tomar bien en cuenta. ¿Ya? Si hacemos, por ejemplo, imaginariamente una base, por ejemplo, de, no sé, cualquier base, ¿no? O sea, una figura que esté tendida horizontalmente. Por ejemplo, ahí vamos a definir que eso es, por ejemplo, parte de mi control general. Y si plantamos por encima de esa base, por ejemplo, ya un pilar, entonces podemos decir de que un componente de control interno está expuesto en ese pilar que tiene como base un control general, ¿no? Entonces, de esa forma uno tiene que entender cómo se lleva adelante lo que es el control interno en la institución. Emergente de ese análisis podemos encontrar controles fuertes, débiles y claves. La evaluación de control interno nos permite a nosotros, por ejemplo, conocer qué áreas o qué puntos están por, ya con, ¿cómo se dice? Con puntos débiles. En otras palabras, con líneas que en sí
presentan deficiencias en cuanto a la eficacia que debe tener cada una de las actividades de control interno. Puntos fuertes, aquellos puntos que sobresalen dentro del sistema de control interno, es decir, puede ser que esté formando parte de actividades de control. Necesariamente estos puntos fuertes tienen que ser examinados porque pueden dar y convertirse en controles clave. Los controles clave, como su nombre lo indica, son aquellas actividades que nos permiten constatar afirmaciones de auditoría con su cuando les ponemos a prueba en consideración de nuestros procedimientos descritos en nuestros programas de auditoría. De ahí viene la diferenciación entre un control clave y un punto fuerte. Hay puntos que hay que tomar en cuenta que puede hacer a la auditoría esto de lo que son existencia de otros controles que pueden compensar esa debilidad. Hacen constar una debilidad en un determinado punto del sistema. Entonces, lo que puedes hacer es ver si hay otra actividad que compensa esa debilidad que has identificado. Y hay que hacer la valoración y decir si con esa compensación ya no es necesario, o sea, señalar de que hay una debilidad significativa ahí porque puede ser que cubra esos controles a ese punto que estaba como debilidad, ¿no? Hay que tomar en cuenta el impacto de la observación, la conveniencia. Al hacer tu evaluación de control interno puedes encontrar varias deficiencias, ¿no? Puedes encontrar que comprobantes contables sin respaldo, puedes encontrar de que hay autorizaciones realizadas por otras personas y no por las autoridades que están con el mandato. Verificar la vigencia de la observación implica ver que al momento que estamos emitiendo el informe tenga que verse si sigue vigente esa deficiencia a esa fecha. No nos olvidemos de que puede ser de que en algún momento se haya subsanado. Por lo tanto, a la fecha de valoración ya no esté vigente esa observación. Por lo tanto, esa deficiencia como tal ya no va a existir, ¿no? Eso es bien importante para todos cuando estén haciendo su evaluación de control interno, porque ahí lo que se hace es tomar ciertos periodos. Se toma periodos al inicio del periodo de la gestión, cuando está dándose a la parte media y al finalizar el periodo que es objeto de auditoría. Esos pueden ser considerados como puntos, como parte de una metodología. Entonces, nosotros tenemos que considerar, pues dice acá, considerar esos puntos que les estamos haciendo referencia, ¿no? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario, alguna curiosidad de lo que estamos haciendo mención? Le damos el espacio para que pueda manifestarse. Bien, entonces continuamos. No hay por este momento algo que comentar.
Es algo bien importante para la planificación, hacer referencia a los riesgos de auditoría. ¿Quiénes se acuerdan sobre los riesgos de auditoría? ¿Cómo están conformados los riesgos de auditoría? Marilyn Poma está. No está, ¿no? Hola. Bien. Estamos haciendo la consulta, Marilyn. ¿Estás presente o no? Hola, Marilyn. Bien, a ver, vamos a comenzar con otro. Gonzalo Chavarría. ¿Estás, Gonzalo? Buenas noches, licenciado, dígame. ¿Cómo estás, Gonzalo? Eh, en la materia de auditoría financiera, ¿te han comentado sobre los riesgos de auditoría? Sí, licenciado, en la auditoría financiera 2 hemos abarcado esos puntos. Bien, bien, sí, esos son, por ejemplo, a ver, vamos a aprovechar y rescatar el comentario de Jason. Jason, Rick, creo que son tres: muy riesgo bien. inherente, riesgo de control y Riesgo de riesgo de detección. Eh, detección. Perfecto. Ahora, de esos tres, dos son administrados por la organización, o sea, es decir, por la institución auditada, y uno es administrado por el auditor. ¿Cuál es el que es administrado por el auditor? A ver, vamos a consultar en este caso a Jimena Limachi. Buenas noches, Licen. Buenas, Si no me equivoco, creo que es el de detección, dicen. muy bien, Ujú. exactamente. Es la probabilidad de que los procedimientos que se hayan planteado a aplicar o ejecutar no permitan obtener evidencia de auditoría. En el caso, por ejemplo, de los riesgos que son administrados por la institución, el auditor lo que tiene que hacer es identificar los factores de riesgo en lo que es el riesgo inherente, identificar esos elementos que en sí hacen significativo, relevante, tomar en cuenta ese riesgo que independientemente de que exista un control, va a existir. Uno tiene que convivir con esos riesgos. Va a tener que hacer parte de su vida la empresa, la institución pública, porque no se puede alejar de esos riesgos. Los tiene que administrar. Como les digo, independientemente de que existan buenos controles, todo eso es parte de la naturaleza de sus operaciones. Una institución pública. Les voy a poner un ejemplo. Pónganse como si fueran parte del gobierno autónomo departamental de La Paz. El gobierno autónomo departamental de La Paz recibe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas recursos periódicamente, ¿no? Para que pueda funcionar, inclusive para que pueda desarrollar proyectos de inversión pública. Es parte de su naturaleza. Hay riesgo de que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas pueda demorar en hacerle la transferencia de esos recursos. Eso es parte inherente de sus operaciones. No lo vas a poder, como se dice, por más de que tengas buenos controles, vas a poder hacer de que sí o sí el primero de cada mes te mandes recursos. Puede demorar. Entonces tiene que sobrellevar. A veces entra el 5, a veces entra el 10, no sabemos, estamos hablando de memoria, pero esos son, por ejemplo, los riesgos, porque tiene que pagar a su personal por los servicios que prestan, tiene que comprar
materiales y suministros, porque si no, no va a poder funcionar. Entonces, todas esas actividades están supeditadas a que en sí primero tengan esos recursos que son la fuente de financiamiento de esos gastos. Entonces, cada institución tiene también sus riesgos que tiene que sobrellevar. Como nosotros también tenemos nuestros riesgos que tenemos que sobrellevar, ¿no? O ustedes no tienen algunos aspectos, algunos factores que en sí no tienen que ponerlo parte de su vida rutinaria, que los tienen que administrar, sí, pero no los van a poder, como se dice, no los van a poder eliminar de su vida, porque es parte de sus actividades, todo eso. Entonces, las instituciones están también así, de esa forma. Cual sea la institución, hay otras que tienen mayor riesgo, otras tienen menor riesgo, y eso hace parte de lo que es el riesgo inherente. Los riesgos de controles, en cambio, sí pueden ser mitigados. ¿Por qué? Porque están vinculados a esas actividades de control que la institución ha implementado y que con esas actividades de control pueden hacer que se vuelvan mínimos, residuales, ínfimos, de acuerdo al tipo o de acuerdo a la eficacia que en sí están escritos en sus controles. Bueno, estos puntos les estoy haciendo referencia y recordando por qué razón, porque aquí en la auditoría financiera del sector público también se lleva adelante y se enfatiza en este tema. No sé si es este paralelo, pero a un paralelo le pedí que vaya eligiendo una institución pública. ¿A ustedes les he pedido ese trabajo? ¿O aún no les he pedido? A ver, confírmenme, por favor. Aún no. Ya, No, no, dicen. ya. Entonces, como tarea, van a tener que empezar a buscarse instituciones públicas. ¿Qué vamos a hacer? El día miércoles, yo con mi lista voy a empezar a anotar las instituciones públicas que ustedes han seleccionado. Tomen en cuenta lo siguiente antes de que hagan la elección. Asegúrense de que esa institución pública tiene una buena cantidad de material publicado en su página web. Primero que vean si tiene página web. ¿Por qué razón? Porque puede ser que puede ser, no estoy viendo yo el universo, pero la mayor parte que he podido ver tienen páginas web. Pero no puedo generalizar, porque ¿qué tal si uno de ustedes elige una y posiblemente esa no tenga información necesaria que necesitamos nosotros para poder hacer alguna actividad? Entonces, lo que yo voy a pedirles es de que vean esos puntos antes de seleccionar. Ahora, la condición es de que no repitan la institución. No repitan, porque si me dice, por ejemplo, Rocío, yo voy a ser de la empresa EVA, y viene pues Natalia y me dice, no, yo quiero ser de EVA. No, aquí, por ejemplo, vamos a hacer dos cosas. La persona que ha elegido eh, como primera persona, lo pone en el grupo del WhatsApp. En el grupo de WhatsApp pone, he elegido, vamos a ir en ese orden, he elegido YPFB. Entonces ya basta que haya insertado como primera persona YPFB, entonces ya nadie más puede colocar YPFB. Tendría que cambiar porque ha tardado en elegir. Ya, ese que será el condicionante porque vamos a trabajar vamos a hacer ciertas actividades que necesitamos nosotros, por ejemplo, extraer información de esas instituciones. De hecho, que va a sobrar instituciones, porque tenemos a nivel nacional más de 400 instituciones. Y en el paralelo,
no llegamos ni a 100, ¿no? Como cantidad de personas, entonces inclusive está por demás. Pero de ese grupo numeroso posiblemente sean el volumen relevante estén conformando los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Pero con los que están bien conocidos, alcanzamos. Pero bueno, esto lo vamos a hacer con un plazo. Hasta el día miércoles, hasta las 7 de la noche. Pueden comenzar desde hoy a escribir al WhatsApp. Poner, yo elijo tal institución, entonces ya, como todos leen el WhatsApp, ya se tendrán que abstener nomás o cambiar de institución los que vienen después, ¿no? O sea, eso va a ser ya, vamos a comenzar desde hoy hasta el día miércoles. Aquí Gonzalo quiere hacer una consulta. Sí, son buenas noches. De las instituciones públicas, tendríamos que, digamos, si elegimos una institución, tendríamos que asegurarnos de tener los datos o la información de esa institución. Más que todo asegurarse de que tiene página web, porque algunas ni tienen página web, creo. Bueno, se hablan de memoria, pero por lo menos ver si tienen página web, porque vamos a querer navegar y, y nos vamos a encontrar con que no hemos podido tomar ni la información básica. Y entonces, eso antes de elegir, ¿no? Porque hasta el cierre del periodo vamos a quedarnos con esa institución. No vamos a cometer eh, otras actividades, como se dice, que no sean parte de esa institución. Necesariamente necesitamos nosotros, eh, por eso es que aseguramos que pues, vamos a poder hacer consultas. No es solamente el único medio de la página web, sino que también hay otros medios. Pero que, claro, vamos a ir así haciendo referencia a la institución. ¿Ya? Bueno, eso para que vayamos calentando este espacio que va a ser poco a poco, ya se está empezando a hacer, estamos entrando ya poco a poco a fondo, porque empezamos con esta auditoría, vamos a operativa, auditoría especial, auditoría de proyectos, ya. O sea, ya es, como se dice, revisar temas específicos que también se corresponden a exámenes que se hacen en el sector público. Bien, consultas hasta acá para ver si podemos avanzar. Licenciado, una última cosa, por favor. ¿Sí? ¿Está bien que haya mandado al grupo de WhatsApp o al grupo del Zoom tengo que enviar? Al grupo de WhatsApp para... Bueno, miren, el grupo de WhatsApp ¿para qué es? Para que los compañeros y las compañeras ya vean que esa institución ya ha sido seleccionada y que no me estén mandando, como se dice, o no me pongan en conflicto a mí, porque veo que hay una misma institución para dos personas y un poco ya, yo registro al primero, ¿no? O a la primera. El segundo automáticamente tiene que cambiar. Simplemente para que vean eso, esa figura. Ahora, recuérdense algo. No vamos a trabajar con Entel. No vamos a trabajar con EPSAS. Con las sociedades anónimas no lo vamos a hacer. ¿Por qué razón? Porque por su tipología de institución no publican, así como el resto de las instituciones, en páginas web donde se pueden visualizar operaciones que hacen al sector público. Evidentemente, hay recursos del Estado que forman parte de su patrimonio, pero el problema es de que la disponibilidad de información está restringida. ¿Me entienden, no? Eso, entonces, eso para fines de aclaración. Natalie, te vamos a atender, pero al regreso, por favor, porque ya estamos cerrando la sesión. ¿Ya te parece? Yali, que está bien.